Hola estudiantes, hoy día vamos a retomar entonces las lecciones de geometría 3D con Euclides. Estas son las clases que no alcanzamos a tener. Primero, la semejanza. Cuando dos triángulos son semejantes, se simboliza con esa colita de chancho. Primero, cuando sus lados homólogos son proporcionales y cuando tienen exactamente los mismos ángulos. Por ejemplo, el ángulo A es igual al ángulo de A', el de B es igual al de B' y el de C es igual al de C'. También nosotros podemos identificar que el lado AB es semejante con el A'B', el AC es semejante con el A'C' y el BC es semejante con el B'C'. Por ejemplo, aquí tenemos dos triángulos que tienen exactamente los mismos ángulos. Le vamos a poner medidas aleatorias 7, 6 y 10. Entonces este otro triángulo va a tener medidas 14, 12 y 20. Tenemos que identificar los lados que son homólogos. En este caso, para verificar que son semejantes, AB tendría que ser semejante con el A'B', y eso nos va a dar un medio. Si se fijan, el otro lado homólogo, BC con el B'B' sería 10 veinteavos y también da un medio. Este un medio vendría siendo la razón entonces de semejanza. De 1 es a 2. Significa que sus lados están a razón de 1 es a 2, que sus perímetros también están a razón de 1 es a 2 y sus alturas de 1 es a 2. Pero las áreas de estos dos triángulos estarían a razón de 1 es a 4, que vendría siendo el cuadrado de 1 es a 2. Las áreas, centímetros cuadrados, tiene algo que ver. A esto se le llama proporcionalidad en el triángulo. Ahora vamos a ver los criterios de semejanza, así como los criterios de congruencia también hay de semejanza. El primero es ángulo-ángulo. Eso quiere decir que cuando tenemos dos ángulos que son iguales en dos triángulos, entonces inmediatamente son semejantes porque el tercero por default también es igual. Luego tenemos lado, lado, lado. No es que los tres lados sean iguales, sino que los tres lados están a proporción. Por ejemplo, aquí tenemos un lado 4, 6 y vamos a ponerle 7. El otro le vamos a poner 1, 12 y 18. Eso quiere decir que son semejantes. ¿Y a qué razón? Tomemos el lado más pequeño del triángulo más chico y el más pequeño del más grande. 4 es a 12, 6 es a 18 y 7 es a 21 y nos da razón 1/3. El tercer criterio de semejanza es lado, ángulo, lado. LAL, no LOL, LAL. Por ejemplo, necesitamos dos lados y un ángulo que esté entre medio, pero los lados tienen que estar a proporción. El ángulo mide 80 y los lados miden 8 y 10, 16 y 20. Son semejantes porque si tomamos el lado más pequeño, el lado más grande, nos da razón 1/2. 10 es a 20, 8 es a 16. Y luego tenemos lado, lado, ángulo, el más polémico de todos. Dos lados y el ángulo más grande que sea del triángulo. Por ejemplo, 120 y los lados 3, 10, 12 y 40. Entonces los lados más pequeños son el 3 y 12, los más grandes el 10 y el 40 y nos da razón 1/4. Vamos a repasar un poco el teorema de Pitágoras por una cosita que quiero que vean más adelante. ¿Cuál era el teorema de Pitágoras? Si se acuerdan, esto solamente ocurría en los triángulos rectángulos. Y aquí está el teorema de Pitágoras. Todos lo conocemos, ¿no es cierto? Y hay varias formas de demostrar el teorema de Pitágoras. Una de ellas de forma geométrica, que si yo hago cuadrados a partir de los lados de este triángulo, aquí hay 3 cuadrados, entonces aquí tenemos los lados de estos cuadrados y el área sería A cuadrado del más pequeño, B cuadrado y C cuadrado. Esas son las áreas de los cuadrados. Si tomamos todos los cuadrados más chicos, caben perfectamente en el cuadrado más grande, por eso A cuadrado más B cuadrado da C cuadrado. Miren, lo hice en goma eva para que me creyeran. Tengo aquí el cuadrado pequeño que tiene área A cuadrado, este tiene B cuadrado y este C cuadrado. Entonces, los dos de arriba deberían caber en el cuadrado de abajo. Miren que es verdad. Aquí tenemos entonces el área del A cuadrado. El otro lo tuve que partir para que cupiera perfectamente, pero ¿ven que cabe? ¿Ven que tenía razón? Por eso es el teorema de Pitágoras. Vamos ahora sí con el teorema de Euclides. Este teorema es muy importante, solamente ocurre en los triángulos que son rectángulos, no en otros, así que ojo. Primero trazamos la altura. La altura hace cortar la base en dos proyecciones, que son Q y P, que juntos hacen el seno, se vendría siendo la hipotenusa. Ahora fíjense, estas eran las propiedades de Euclides, ustedes lo tuvieron que haber visto como quizás en octavo por ahí.
¿Cómo podemos demostrar esto? Si ustedes se fijan, aquí nosotros tenemos 3 triángulos, que son el grande, el de aquí y el de acá. El chico y el mediano, son 3. Entonces los vamos a redibujar al ladito bien bonito. Aquí tenemos el primero, que representaría el más pequeño. Lo puse orientado bien bonito hacia allá. Ahí puse los ángulos también para que se den cuenta. Este lado sería Q, este lado corresponde a este, que sería B, y este corresponde a la altura. Vamos a dibujar el segundo, está en rosado, que vendría siendo el triángulo mediano. Lo puse en la misma orientación para que se vayan dando cuenta. Este lado de C vendría midiendo H, el lado que está aquí sería P y el último vendría midiendo A. Y en azul estaría el triángulo más grandote, lo di vuelta, lo puse ahí en bonito y vamos a escribirle entonces las medidas de los lados. Este sería el B, este sería A y la hipotenusa entonces sería C. Si ustedes se fijan, estos 3 triángulos, los 3 tienen los mismos ángulos, así que son los 3 semejantes. Vamos a hacerle entonces aquí la colita de chancho. Los 3 son semejantes, así que podemos armar razones y proporciones entre los lados que son homólogos. Vamos a hacerlo para que vayan dándose cuenta cómo obtuvieron entonces las fórmulas que se vieron anteriormente. Primero vamos a hacerlo con los 2 triángulos más chiquititos, los 2 medianos. Vamos a tomar el lado Q con el lado H, que vendrían siendo los homólogos. Esos son iguales al H es a P y eso es igual al B es a A. Todos esos son homólogos del triángulo pequeño y el mediano. Si se fijan en estas dos, en esa proporción especialmente, tenemos Q es a H como H es a P. Si multiplicamos cruzado, porque se puede, nos queda que H al cuadrado es igual a P por Q, que vendría siendo entonces la primera propiedad de Euclides. Vamos a hacer exactamente lo mismo con los 2 triángulos que son el más pequeño con el más grande. Estamos anotando los lados que son homólogos del pequeño con el del grande y nos damos cuenta de esta proporción que está aquí. Q es a B como B es a C. Si multiplicamos cruzado, nos queda esta hermosura, que es la segunda propiedad de Euclides. Ahora vamos a tomar los otros 2 triángulos, que vendrían siendo el mediano con el grande, y estamos anotando sus lados homólogos del triángulo pequeño, del mediano con el del grande. H es a B como P es a A como A es a C. Cateto, 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 hipotenusa, hipotenusa. Entonces nos damos cuenta de que P es a A como A es a C, y si multiplicamos cruzado, entonces queda que A cuadrado es igual a C por P. Esta es una forma de demostrar el teorema de Euclides, por si algún día se les olvida. Pero hay otra forma que es mucho más fácil y que se parece mucho a la demostración de Pitágoras. ¿Se acuerdan que habíamos hecho cuadrados? Entonces el área de ese cuadrado es C cuadrado, el de ese es A cuadrado y el de ese cuadrado era B cuadrado. Ahora, ¿qué pasa? Esta altura que está acá yo la voy a proyectar hacia abajo, entonces tenemos 2 rectángulos. Este rectángulo, su área sería C por Q, base por altura. Y el de este rectángulo sería C por P, base por altura. ¿Qué pasa? Este rectángulo que está acá en rojo, si yo lo recorto y lo hago, cabe exactamente en B cuadrado, en el cuadrado que está ahí arriba. Y si yo recorto este, cabe exactamente en el A cuadrado, por eso B cuadrado es igual a C por Q y A cuadrado es igual a P por C. Como desafío, traten de hacer esa demostración con cartulina, hoja de cuaderno o algo. Pero aquí estoy dejando en resumen todo lo que viene de Euclides y una fórmula extra, que la altura es lo mismo que A por B partido por C. Los catetos partidos por la hipotenusa es otra forma oculta. Entonces aquí tenemos un ejemplo. Tenemos que las proyecciones miden 7,28 y nos piden H, la altura, A y B. Entonces, por ejemplo, la altura al cuadrado ya sabemos que es P por Q. Entonces sería 7 por 28, lo cual nos da 196. Y entonces la altura sería la raíz cuadrada de 196, que sería 14. Entonces la altura mide 14. Si queremos encontrar el cateto A, entonces seguimos lo que es la fórmula. C mediría 35, la suma de 7,28, 35 por 28 y nos da 980, y eso sería la raíz de 980, que no la voy a sacar porque da un número infinito.
Y aquí también podemos sacar b, que sería c por q, o sea, la hipotenusa por la proyección de abajo, y esta sería entonces una manera de encontrarlo. Finalmente vamos a ver el teorema de la bisectriz. Este teorema sirve para cualquier tipo de triángulo, ya sea rectángulo o no. Acuérdense que la bisectriz es el rayo que parte al ángulo en dos. Entonces, si lo parte en dos, también parte la base en dos, en u y b. Y pasa algo muy interesante. Aquí también se forma una proporción. A es a u como b es a uv. Por ejemplo, aquí nos piden encontrar x. Entonces, por el teorema de la bisectriz, nosotros podemos decir que 4 es a 2 como 6 es a x. ¿Y cómo encontramos x? Multiplicando cruzado o haciendo la tabla de 3 o como usted quiera. Y aquí encontramos que es 3. Sí. Ahora, ¿qué van a hacer ustedes? Van a hacer la guía que les dejé en Edmodo, van a comentar los resultados con sus compañeros y dejar las dudas o preguntas en los comentarios para resolverlo en un próximo video. Eso sería todo. Espero que se encuentren bien con esta cuarentena y nos estaremos viendo, ojalá en un futuro no muy lejano. Adiós.